Ok, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Archipiélago Histórico. Es como una especie de especial de brujas en donde vamos a estar tocando una serie de temas bien importantes que tienen que ver con la superstición, pero principalmente con el demonismo. Y para eso hoy cuento con la participación nuevamente del doctor Pablo Crespo Vargas. ¿Cómo está todo? Bueno, buenas tardes, Ramón. Saludos y saludos a tu audiencia y a todos los que nos ven y nos escuchan en las redes sociales. Sí, me encuentro bien, espero que tú también. Trabajando con cojones. Trabajando mucho. Pero nada, estamos bien, qué diablo. Si nos gusta, ¿verdad? Sí, Eso, sí. después que te guste el trabajo, estamos bien. No, claro, claro. Este, sí. Yo estoy como que haciendo esto como una pequeña tradición. Esto sería como que el segundo año que hago como un especial que tenga que ver con el mes de Halloween, que es un mes, bueno, el mes de octubre más bien, que es un mes temático, como me habías mencionado en otra ocasión que hablamos. Sí, sí. Y yo creo que es como que una especie de tradición ya ahora, como que, espérate, déjame llamar a doctor Pablo Crespo Vargas, que es el hombre de los temas de superstición, demonismo, brujería, inquisición, ese tipo de cosas. Sí, 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 anteriormente hicimos un episodio y nada, octubre es un mes que es propenso para eso, aparte de que pues es el mes que la mayoría de las películas de horror se dan en este mes, están las distintas celebraciones, etcétera, etcétera. Mira, te voy a poner un poquito en el spot. Recomiéndale a la audiencia una película de horror. Bueno, yo vi la semana pasada la nueva edición del Exorcista. ¿Oh, sí? Eh, sí, sí, es una continuación de la parte uno, Ujú. 50 años después. Ok, No ok. es, no Y es tan buena, no es tan buena como el Exorcista original, sí, pero, pero está chévere para pasar el rato. ok. Mi esposa me dijo para ir a verle y yo le dije, también, también, eso Sí, yo lo prefiero verlo en mi casa, no necesariamente en el cine. sí. Este, nada, yo tengo un TikTok por ahí, chequense un TikTok que yo hice recomendado 5 películas de horror para el mes de octubre, pero nada, vamos a empezar con el tema. El Súper. tema de hoy es el demonismo en el El, Caribe, obviamente. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Mira, vamos a empezar a definirlo, ¿verdad? Demonismo. Demonismo es una serie de creencias que se han Mm, desarrollado y que se siguen desarrollando sobre la figura del demonio y otros seres maléficos. Cuando hablamos de seres maléficos, estamos hablando cuando hablamos de los demonios en plural, ¿verdad? O los diablos. Yo sé que a veces el término demonio y diablo, pues como que tiende a ser sinónimo, pero nada, todo depende del enfoque. Y por ahí también me gustaría definir lo que es demonología, que es el estudio sobre o acerca de la naturaleza y las cualidades de los demonios, pero la demonología, más que una rama de estudio histórico, es una rama de la teología. mm, A mí lo que más me interesa es el demonismo como estudio del imaginario, estudiar cómo un grupo poblacional X visualizaba la figura del demonio y cómo eso afectaba su diario vivir. ok, en una sociedad colonial en donde la religión oficial y que a su vez por su carácter de oficial y por su casamiento específicamente con la corona española va a tener prevalencia y mucha importancia e influencia en la sociedad. Pues también mucho de lo que es demonismo o lo que es demoníaco va a ser algo que es visto como opuesto a la doctrina católica. Es correcto, sí. De hecho, no especifique, ¿verdad? El área de estudio mío como historiador es el siglo XVII. Ujú. Es un siglo de mucho contraste y de mucha formación en el Caribe.
Ya el siglo XVI es el inicio del proceso de conquista y inicia la colonización. Ya el siglo XVII el Caribe se está formando. Pero también quiero añadir que cuando hablamos de imaginarios, supersticiones y otras cosas, pues no podemos pensar y vernos en la altura de que, eso fue hace tiempo, eso eran aquellas personas, porque hoy día, tú, bueno, tú lo sabes y se ve en la calle, somos una sociedad bien supersticiosa. O sea, la gente ve el horóscopo, la gente va y consulta a fulana, doña, no sé, espiritista allí, que te lee la mano, te lee las cartas, te leen hasta los lunares y cosas así. Que era lo mismo que pasaba en el siglo XVII y siglos anteriores. La superstición todavía continúa. Yo sé lo que es ver gente, qué sé yo, que lee las cartas del tarot, espiritista, santero, bueno, Yauco. Anyway, algo que yo sé de Yauco. Lo que es ir a la botánica a comprar baños de qué sé yo qué diablo, albahaca o algo así para el final del año. O lo que son esos ritos que, por ejemplo, una vez yo escuché que tú vas alrededor de la casa 12 veces a las 12 de la medianoche en Año Nuevo y que eso tiene un significado, vas con una pala, es un roto y qué sé yo qué más. Todavía seguimos siendo grandes, supersticiosos. Sí, sí, de hecho los ritos no solamente, o sea, hay muchos ritos, los ritos están bien generalizados. Hasta el rito que me imagino que lo has escuchado, el de las 12 uvas al finalizar el año, que es bien No, ese común no, acá. eso no lo Ah, conozco, ese no. sí. Sí. Y también las promociones, se da mucha promoción en Facebook, en las redes sociales. Usted va por el viejo San Juan, por las calles estas de mucho negocio y ve un letrero que dice fulana de tal o fulano de tal le lee las cartas. O si no, ve un puestecito en medio de la carretera, una señora, un señor que le lee la mano, etcétera. Sí, también los llamados fufú que Ah, le sí. echan a la gente. Seguro, eso son cosas que yo he visto también. Así que la superstición todavía existe, es bien popular. Y no sé hasta qué punto es indicativo de una sociedad que no avanza hacia, vamos a decir que no abraza la lógica ni la razón, sino que más bien se aguanta en ideas que no tienen nada de razón o nada de lógica. Y yo no sé hasta qué punto eso es dañino para la sociedad, porque también hay un argumento en favor de ese tipo de costumbres, ¿no? Mira, y Ramón, empezamos con las definiciones, también sería bueno definir superstición, Claro. porque superstición simplemente es cualquier creencia que no es la creencia que está oficializada. Por Ajá, ejemplo, ajá. en una sociedad cristiana, creer en otros dioses es supersticioso, pero en una sociedad pagana donde se creen muchos dioses o politeísta, creer en un solo dios es superstición. Mm, O sea, que hay ok. que ver también, hay que ver el matiz y desde el punto que se mira. Para una persona no creyente, una persona atea o agnóstica, Ujú, pues toda creencia va a ser superstición. exacto, Más para un exactamente. ateo, los agnósticos tienen un tipo de creencia también, ¿sabes? Solo que es Ellos más. básicamente creen que hay un ser todopoderoso que existe, pero no saben ni lo pueden identificar ni describir. Sí, Simplemente creen que hay algo. exacto, porque pensamos que no tenemos la capacidad de entenderlo todavía. Hay algún ser o alguna divinidad todopoderosa allá arriba en algún lugar. Ujú, exactamente. Bueno, el marco de estudio, como menciona, siglo XVII, 1600 a 1699. ¿Por qué esta etapa para estudiar? Eh, Buena pregunta, ¿verdad? Y mucha gente me pregunta por qué esta etapa. Yo empiezo a estudiar la Inquisición y el tema de la brujería per se, quizás por dos razones. Primero, estuve en un programa que se llama Ronald McNeil, que era un Ujú, programa para estudiantes de bachillerato donde tú hacías investigación
tú tenías la oportunidad de coger cursos de investigación que te los pagaba el programa y te pagaba el material y te daba un estipendio todos los semestres. Era una forma de tener dinero mientras estás haciendo el bachillerato, ¿verdad? Claro. Este programa era dirigido a cursos de ciencias y matemáticas, pero cuando tú no tienes la matrícula, o sea, esto es una propuesta, tú necesitas 30 estudiantes y tienes 25 y no pares más nada, no consigues más nada, pues la abres a otras opciones. Y ahí abrieron a las humanidades, yo entro, me asignan a un profesor mentor, un historiador, el doctor René Velázquez, que falleció hace unos añitos, Ujú. para eso del 2001, por ahí aproximadamente él falleció, 1999-2001. El doctor Velázquez, en ese momento, él me dijo, yo voy a ser tu mentor y tú tienes que investigar lo que yo estoy trabajando, no tienes más opción. ¿Eso lo tomas o no? Yo dije, está bien, vamos a meter mano. Él estaba ya haciendo estudios históricos, estaba escribiendo y estaba haciendo análisis histórico de la Inquisición. Y cuando uno estudia la Inquisición, uno encuentra un montón de temas. Pues Sí. él quería trabajar el tema de la brujería, la hechicería en el Caribe, porque ese era el crimen inquisitorial que más se veía en esta zona. Ujú. Y eso tiene una razón de ser que ahorita me puedes preguntar y la hablamos. Pues, y por ahí yo empecé a estudiar. Y la otra razón, pues yo vengo de una familia que tiene una gran diversidad de creencias. Hay santeros, hay espiritistas. Yo me crié con todo eso, ¿verdad? Y eso fue como adiós, mira, vámonos por aquí. Yo tengo familiares que supuestamente son católicos, pero creen en todo eso. Sí, no, Eso es lo que normal en pasa, Puerto Rico. no, y en el Caribe, mucha gente puede ser católico, evangélico, porque piensan que el grupo protestante no aplica, pero sí, protestantes de otras denominaciones y a la misma vez creen en la santería, creen en el Ujú. espiritismo. Es algo muy común, personas que tienen doble creencia, católicos y santería, protestantes, espiritismo, es algo bien común en el Caribe, no solamente en Puerto Rico. Y se va a ver, tú estás viviendo en Estados Unidos, Estados Unidos se está, ¿cómo se diría la palabra? Se está llenando de hispanos, ¿verdad? De latinos, Sí. mucho caribeño, y todo este sincretismo religioso está llegando allá y se está viendo. Y de hecho, una muestra es en las mismas películas, ya se habla, en muchas películas traen este tema de los rituales y todo eso. Claro, como todavía no es algo habitual, lo ponen así como algo bien siniestro, cuando no necesariamente es así. Mm. Eso me recuerda a un libro que yo leí, Angel's Heart, yo creo. El autor se llama William Georgesburg. Anyway, para las personas que a lo mejor le puede interesar eso, Sí, porque es un detective de Nueva York y él termina trabajando un tema, un caso de investigación que termina yendo a Nueva Orleans, a esa área luisiana, y hay como que unos practicantes de unas religiones voodoo, que no es voodoo, es voodoo. Eso me lo explicaron hace poco, para que sepa, aprendimos algo nuevo aquí en Archipiélago Histórico. No es voodoo, es voodoo, que es una sí. religión que se practica mucho en Haití. Este, ¿Tienes algún otro interés en esos temas de lo que llamamos supersticiones, además de lo que es demonismo y la Inquisición como tal? Sí. Yo no, de hecho, hablamos de supersticiones porque es la forma de poderlo explicar, pero yo lo llamo más como estudio del imaginario, de las artes mágicas, para, claro, darle el espacio, porque el que es practicante de la magia, para él eso no es una superstición, o Ujú. sea, esa es su creencia. No, y Por eso, hay gente que hace Wicca. sí, la Wicca es otro tipo de religión, Ujú. está catalogado como una religión, desarrollada en Inglaterra en el siglo XIX. Yo no sé si has hecho algún programa sobre Wicca.
No. No, yo no soy un experto en Wicca, ¿verdad? Pero sé un poquito, pero no sé si eventualmente podrías invitar gente que sepa y si quieres hacer como un panel, que hayan dos o tres, pues sería interesante. De hecho, lo Eh, habíamos hablado, ¿verdad? De hacer paneles para distintos temas. definitivamente, Wicca es básicamente como una especie de neo-brujería. Sí, Porque sí, muchas de esas supuestas tradiciones te dicen que hay algo que es ancestral y que se ha pasado por de generación en generación, pero también hay algo como que de creación de nuevas tradiciones e ideas. Eso es bien interesante la Wicca. sí, hay una británica que es una de las creadoras de esta religión, que es Margaret Murray, si no me Ajá. equivoco. Margaret Murray fue no quiero llamar fundadora, pero estableció unas bases que hoy día se siguen en la Wicca, que es ese elemento de la adoración a la Madre Tierra, a la diosa Diana, a la diosa Madre. Y diosa madre es una cosa, Lady, la diosa Diana es otra. Diana es de la mitología romana, latina. Y ella trajo unos elementos y creó unas hipótesis y unas teorías que le dieron base a lo que hoy día es la Wicca. Ella junto a otros estudiosos. Esto es como el espiritismo científico, ¿verdad? No se crean que esto es porque vino un chamán y de repente se fumó algo y se inventó, no. Todas estas creencias modernas, para llamarlas así, pues tienen una base que dentro de la misma creencia tiene su lógica. Claro, si uno lo mira con escepticismo, uno dice, esto no tiene lógica por ningún lado, pero dentro de ella tiene su propia lógica. Ujú. Sí, 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 obviamente, particularmente para las personas que lo practican. No importa lo que tú Sí, les digas, ellos para eso, para ello es, sí. ok, esto es lo que, esto Y es real para mí. lo mismo pasa dentro de las religiones tradicionales, catolicismo, los protestantes, pues ya dentro de su religión hay una lógica. Y quizás el que está afuera, el que no le entiende, no va a Ujú. poder, o sea, no va a tener empatía con ellos. Sí. Los que estudiamos imaginarios tenemos que ser bien empáticos porque nuestro fin no es atacar a un grupo de personas por sus creencias, sino poder entender por qué creen así. Ok. Eh, yo he visto varios casos que ha examinado de la Inquisición, particularmente en Cartagena de India. Sí, Y me llama la atención que muchos de estos acusados terminan diciendo cosas que para mí son un poquito difíciles de creer, como que por ejemplo se convierten en animales cuando lo desean, sí, o que comen gente, o te dicen explícitamente que adoran a Satanás. sí. Este, ¿Qué me puedes decir sobre esos diferentes temas? ¿Por cuál empezamos? No, no, vamos a empezar con la generalidad esa que mencionas de cogen a Isabel Noble. Bueno, el Ajá, caso de Isabel Noble no existe lo de convertirse en un animal, pero hay otros casos. Hay un grupo de brujas, o sea, las sí, brujas se reúnen, las brujas son un colectivo. La brujería se practica en colectivo, la hechicería se practica individual. Pero en el caso de la brujería, yo pude identificar unos colectivos, por ejemplo, en Panamá, en Cuba, en Nueva Granada, y entre otros lugares. En Panamá se da un caso bien, bien especial donde hay este grupo de personas que ellos dicen que se convierten en distintos animales. Uno se ujú, convierte en cocodrilo, que sí, en garza, que sí. Pero, ok, esta información, la pregunta que me podrían hacer, ¿de dónde tú sacas esta información? Ok, esta información yo la estoy sacando de un documento legal, de un documento judicial. La Inquisición era un tribunal judicial y ellos llevaban récord de todos los procesos y llevaban récord de las confesiones, del proceso como tal, etcétera. Y hubo personas que dijeron, mira, yo me convierto en un ratón. Bueno, entonces, claro, lo anotan. Y a lo mejor, pero eso no es suficiente. Pero ¿qué pasa cuando traen un testigo que dice, sí, yo lo vi que se convirtió en un ratón? ¿Qué hacemos con eso? Lo apuntaron igual. Eso está allí la documentación.
Y no estoy diciendo que pase, que haya pasado. ¿Sabes? Si dentro de la lógica moderna lo vemos como algo imposible, ¿verdad? Porque esto no pasa, esto físicamente no, tú no te puedes convertir en algo, tú no te conviertes en un delfín ni nada de eso. Ujú, ujú. Eso no está en el raciocinio actual. Pero antiguamente sí. Y hoy día también hay personas que sí, que creen que tú te puedes convertir en otras cosas. En lobos y cosas así, ajá, Sí, ajá. sí, sí. Bueno, y no cosas tan cosas como lobo. Yo conocí, y esto fue algo que yo traté de hacer luego, que quizás en el futuro lo trabaje. Yo traté de empezar a hacer estudios de antropología Ujú. y hacer estudios en el campo para ver las creencias que tienen las personas. En una entrevista a mí me estaban contando de que en un campamento en el área central de la isla, si no me equivoco, en Las Marías o uno de esos pueblos, o Maricao, hay Sí. un grupo, hay una iglesia que hace campamentos allí. Y me estaba contando una persona que allí vieron que uno de los individuos que estaba allí el demonio vino y entró en su cuerpo y la persona se agrandó. Una persona que medía quizás 5 pies, de repente ya estaba midiendo 8 pies. Y eso me lo estaba contando una persona que supuestamente me dice que lo vio y que hubo como 13 testigos allí. Bueno, pero es que no te vayas lejos. Yo iba mucho a la iglesia católica con mi abuela en Juana Díaz y yo recuerdo haber visto yo tengo un recuerdo bien vivo de haber visto a alguien en la iglesia en plena misa. Era una misa navideña, eso sí lo tengo claro. Sí. Había 4 puertorriqueños y todo lo demás. Y había como que una persona que se estaba moviendo de una forma bien extraña. Y era una persona que vino caminando y todo lo más normal, pero como que la vi que durante la misa como que se empezó a retorcer y terminó por el piso y todo eso. Y yo no sé cómo explicarlo, honestamente, pero te puedo decir que entiendo o que entiendo a la persona que te hizo esa anécdota, por así Yo, decirlo. yo de pequeño visité un centro espiritista. Yo tenía una madrina que era espiritista, tenía un centro, era una casona donde allí se metían sobre 60 personas en los días de culto. Y Ujú. yo vi gente haciendo cosas bien extrañas allí. Yo era un niño, mi recuerdo es bien vago de eso, pero sí, yo vi cosas bien extrañas. Mira, volviendo al caso de ahorita, María Cacheo, estaba viendo Ah, aquí una de mis notas, ella cacheo. dijo, Cacheo, sí, que ella se transformaba en pato, en cabra, en caimán, en pavo o ratón, según su necesidad. Si ella tenía que meterse por un sitio pequeño, entrar a una casa, se convertía en ratón y luego se transformaba. Aquí lo curioso es cuando vienen los testigos y te dicen, sí, mira, sí, yo la vi. Muchos no dicen que la vieron convirtiéndose, pero entonces dan una versión donde dan una prueba de que esa persona estaba convertida. Por ejemplo, hay un caso donde uno de los testigos dice, mira, yo estaba caminando y de repente una garza me cayó encima y me empezó a dar picotazo. Y yo cogí un palo y le metí un trastazo a la garza. Y la garza se fue herida. Y al otro día me encontré a María que tenía un brazo lastimado. Pues fue ella. O sea, el testigo ahí dice, afirma, fue ella es una bruja. Sí, 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 sí. Claro, tiene dentro de la mentalidad del momento, pues, tiene toda la Sí, lógica del sí, mundo. sí. Mira, otra cosa interesante, cuando yo estoy haciendo inicialmente estos estudios, hay una antología sobre este mismo tema, demonismo, demonología española. En la introducción, los compiladores dicen, eh, muchos de los datos históricos que hoy día nosotros aceptamos como reales posiblemente no se dieron. Y empieza a dar ejemplos de la antigua Grecia, de 600 años antes de Cristo, y dice, ¿qué evidencia hay de que estos personajes existieron? Y da unos específicos, y dice, pero ahora hay gente que dice que el diablo no existe, pero tenemos evidencia judicial, legal,
desde el año 1300 para acá, que se ha mantenido hasta entrado el siglo XX, de gente que dice que lo vio, estuvo en alguna actividad con él, lo conoció, tuvo intimidad con él, etcétera. Y él Mm, dice, posiblemente no exista, pero aquí hay una base y hay una evidencia que es más sólida que muchos personajes históricos que no sabemos si existieron o no. Al final, como estamos hablando de imaginario, se crean los mitos. Y los mitos, aunque, y quiero aclarar, el mito no quiere decir que sea falso, pero el mito es que una concepción que nosotros creamos sobre un tema que posiblemente no es la correcta, pero como todo el mundo cree eso, todo el mundo mm. afirma que esa es la versión correcta. Y por ahí hay un montón de mitos. O sea, y yo cuando daba clase a nivel universitario o en escuela superior, yo le decía a mis estudiantes, yo entiendo que el 60% de lo que nosotros estudiamos en la historia es mito. Y el otro 40% son hechos o datos que se pueden verificar. Interesante. Mira, mencionaste lo de las brujas que se convierten en animales. Eso es una idea que aparece alrededor del mundo. Sí, sí, Y sí. incluso es reproducida hoy en día en películas como las de Harry Potter, que uno ve la bruja esta McGonagall, que en la primera película se transforma en un gato y qué sé yo qué. Bien interesante cómo esa idea está presente en muchísimas culturas alrededor del mundo. Sí, No sé qué. ahora siguiendo esa línea y empatándolo con algo que mencionaste ahorita, Sí, es que este tipo de temas, al ser tan complejos, a veces uno se sale, ¿verdad? claro. Y fíjate, y dando esa explicación se fue, pero nada, ahorita vuelve. Sí. Perdona esa. Mira, pues estábamos hablando de los diferentes casos de que estudiaste de la Inquisición, particularmente en Cartagena de India. Había otro caso de un esclavo, pero este es bien Antón, interesante porque supuestamente había canibalismo envuelto en esa secta sí, de la que ese es formó parte. Antón Carabalí, eso es en Cuba, si no me equivoco. Este caso me llega, o sea, me gusta mucho, me siento mucha empatía por este caso porque él tenía un diablillo que se llamaba Pablillo, yo soy Pablo, ¿verdad? Ah, Ahí yo creo la empatía. Pablillo era un demonio que se transformaba, pero no hacía una transformación completa. Pablillo, del ombligo hacia arriba era un humano y del ombligo hacia abajo era un gato. ujú. Y ves, claro, se transformaba completamente en gato cuando lo necesitaba y regresaba y nunca se transformaba completamente en humano. Pues supuestamente, según el juicio, eh, Antón, contrario a lo que la gente piensa, ¿verdad? Los esclavos no estaban siempre encadenados, trabajando. Habían unos esclavos que siempre estuvieron encadenados, pero habían otros esclavos que tenían más libertad de movilidad y podían irse al pueblo. Particularmente si estaban relacionados a trabajo doméstico. Correcto. O si eran los capataces, habían capataces que eran esclavos y el Sí, capataz tenía un poder ¿sabes? Tenía unos beneficios más altos sí, o unos privilegios que no tenía un sí, sí. esclavo normal, ¿verdad? Ujú, Porque no ujú. son beneficios, al final no son beneficios. Pues este Antón era un mulato negro esclavizado y cuando él iba por allí, se metía a este kiosquito, a este lugar, a este chinchojo, a esta taberna y de repente Pablillo iba y buscaba problemas con alguien con la intención de que cuando la otra persona quería golpear a Pablillo, Pablillo se escondía donde Antón. Y Antón venía, peleaba con esa persona, lo mataba y se llevaban el cuerpo para la cesta, para las ceremonias donde practicaban, dentro de las ceremonias se practicaba el canibalismo y se practicaban otras cosas. El consumo de la Canibalismo sangre. o antropofagia, que es el Sí, término, sí, sí. vamos a decir, más técnico, ¿no? Sí, sí, correcto, correcto.
Sí, y se da muchos casos a otras brujas en sus procesos hablan de que se llevaban niños de 3 años, personas adultas, pero aquí vemos las diferentes tipos de rituales que existían, ¿verdad? Y las explicaciones. Cuando en un juicio te sale que el diablo, el ser supremo, regaña a la bruja o al brujo porque trajo un bebé, en vez de traer a un adulto para sacrificio, uno dice, adiós, pero ellos no sacrificaban bebés. Sí, pero aquí está pasando algo porque ¿por qué el bebé no los quieren y quieren un adulto? Ah, porque el bebé es pequeño y tenía menos proteína que una persona adulta, que iba a tener más carne, más proteína para el consumo. Y por ahí que se va lo que acabamos de hablar. Este, se pueden rastrear muchas de estas prácticas a África, no sé si actualmente. Uno las puede encontrar que en ese tiempo, que en ese tiempo se estaba mencionando, pero que todavía hay algún grupo de personas en África. No sé hasta qué punto tenga conocimiento sobre eso. Por lo menos en lo que yo estudié, Ujú. siglo XVII, entre 1600 a 1652, que es el periodo que yo tengo la documentación y ahí que van mis estudios, hay, hay una clara relación con África, pero no en aspectos de la cuestión mágica. Por ejemplo, el culto a los árboles. Eso es parte del sincretismo que viene desde África. El culto a algunos ancestros, eso viene de África. Pero la creencia de la brujería como tal, ya esa viene desde España. Y ahora me acordé de lo que te quería mencionar ahorita. Sí. Eh, este, una de las justificaciones o sea, y esta justificación sale de mi análisis, no es porque ellos lo digan. Dentro de mi análisis, yo entiendo que una de las justificaciones es que estos grupos marginados Ajá. estaban reaccionando en contra del grupo de poder, en contra de la élite que gobierna la colonia, y esta élite es católica. Pues ellos van a buscar creencias que van en contra de ese catolicismo. Y la única vertiente que tienen disponible es la brujería. Por eso es que ahorita estamos hablando de que si había una conexión con el mundo africano, en realidad sí hay una conexión, pero en cuanto al aspecto de la brujería como tal, no. Por lo menos en el siglo XVII, todavía no se ha desarrollado el vudú, tampoco la santería, ni otro grupo. En el siglo XVII lo que vemos es una gran influencia de la brujería europea en estos grupos que mayoritariamente son esclavos, son gente negra, mulatos, porque ahí es que está también la diferencia. La hechicería, como había mencionado anteriormente, es una práctica individual. Eso no quiere decir que había grupos de hechiceras, las había, pero es una práctica individual versus la brujería, que es una práctica grupal. Cuando hacemos la estadística de cuánta gente fue procesada por hechicería, vemos que un gran número eran hispanodescendientes, eran blancos, versus brujería, la inmensa mayoría son negros, son gente de descendencia africana. Ahí también se ve lo del racismo y otros aspectos que se van generando. Tengo un poco de dificultad tratando de entender el argumento de una demostración en contra de la religión en el poder. Uh -huh. No sé qué más me pueda decir sobre eso porque realmente tengo un poco de dificultad tratando de entender ese argumento. Aquí puedo hablar de lo que es el dualismo, la Ajá. creencia de que existen dos poderes, el bien y el mal. Dentro del Ujú. cristianismo, el dualismo no puede existir, aunque la mayoría de los cristianos creen en el dualismo, pero eso es contradictorio. Las creencias cristianas, el dualismo no puede ser porque está Dios por encima de todo. Tú no puedes tener a Dios y al diablo en una lucha para ver quién gana. Eso es dualismo. Pues Ujú. dentro de estas creencias dualistas, donde existe un bien y existe un mal, donde existe la iglesia y está la contraiglesia.
la iglesia, en este caso del mundo católico, pues tenía el culto católico, toda sus ritos, etcétera, mientras que los adoradores del demonio cogían esos ritos y los hacían al revés. Por ejemplo, ponían la Ujú. cruz al revés, en vez de bendecir, maldecían, eh, hacían prácticas que eran condenadas por la iglesia. Por ejemplo, tenían relaciones sexuales, lo que se conocía contranatural, o sea que no eran relaciones sexuales para procrear, sino eran relaciones sexuales simplemente para la satisfacción del grupo, no era lo usual. Y de esa forma es que ellos se presentan como, mira, nosotros estamos en contra de este grupo de poder, vamos a hacer las cosas que ellos no practican. Se dan otros casos, como hay un caso que es bien interesante de un mestizo, que es un chamán, y esta persona pues tiene un aquelarre donde los integrantes son indios y él básicamente los atrae a todos estos indígenas con un doble discurso. Por un lado, pues está en contra de las autoridades coloniales castellanas o españolas, y por otro lado, crean esta imagen de un ser supremo que es el diablo, pero que curiosamente en el proceso todo indica que era un español o un castellano quien se vestía con una indumentaria ahí bien estrambótica para causarle temor a estos indígenas y que ellos le dieran unos productos como ofrenda. Entiendo, ok. Hmm. Pero la idea es, cuál es la motivación más allá de vamos a llevar a la contraria a esta gente? Ellos entendían que de alguna manera, qué sé yo, si eran esclavos iban a obtener una libertad o qué sé yo, si eran indígenas, esta gente se iba a regresar a sus tierras. ¿Cuáles eran las motivaciones detrás de estos grupos? Porque esa es La, la la, parte que como que no la sí, comprendo mucho. sí, lo que pasa es que la libertad aquí no es física. O sea, ellos al Mm, otro día, después del rito, vuelven a sus labores como esclavos. La libertad es espiritual, donde no dejo que el amo me está dando catecismo para yo convertirme y tener la creencia igual del amo. Pero no, voy a coger esa creencia y, claro, aquí está el proceso de sincretismo. Cojo esas creencias mías que traigo desde África y las ujú. empato con las creencias que me están dando ahora. Y no es algo que se dé porque yo quiero que se dé. Es algo porque esta gente no tiene un mecanismo para poder conservar su cultura, sus creencias, no tienen un libro, o sea, no escriben, no han desarrollado la escritura, pues no pueden traerse un libro para acá con todas mis creencias donde todo el mundo pueda recordarlo. Aquí lo que se practica es la tradición oral. Mis padres me enseñan algo y yo lo cojo y se lo enseño a mis hijos. eh, y voy a traer un ejemplo. Hay una dinámica que la utilizaba mucho en el salón, donde yo le decía un secreto al primer estudiante de la fila de extremo derecha, y ese se lo iba a ir pasando al otro en secreto hasta llegar al último estudiante de la extrema izquierda. Y el último decía que era el secreto, cuando el mensaje original decía una cosa y cuando llega allá, después de 30 pasas de secreto, dice otra cosa. Y lo mismo pasa con la historia oral. Ese es el problema, eso es uno de los problemas que puede tener la historia oral, que va cambiando y va modificándose. Por eso es que no tenemos las creencias completamente intactas que trajeron estos africanos. Pero para ellos, en su mente, en su espíritu, era tener un momento de libertad. En Haití se Mm. dio cuando se dio no la misa, el rito antes de la revolución en Sí, que fueron dos, pero creo que estás haciendo referencia al de Bookman, sí, que ese mismo. fue una ceremonia de vudú en Sí, el norte, en la provincia del norte de Saint-Domingue, para ese sí, entonces. sí. A mí me interesa mucho esas tradiciones religiosas africanas, pero también tú conoces una familia
que te he mencionado, te he hecho el acercamiento, me gustaría hablar con ellos, a ver qué es lo que están haciendo y qué piensan. No creo que lo que sea necesario mencionarlo aquí públicamente, pero Sí, sabes, quizás quizás sabes lo que te estoy hablando. sí, Hay sí, unas, hay unas tradiciones que todavía están en Puerto Rico por lo bajo. Y sí, obviamente van a estar por lo bajo porque a pesar de que supuestamente no hay una unión de iglesia y Estado y que hay una separación que para mí eso no existe, porque si tú vas a la escuela en Puerto Rico, tú probablemente viste gente de la iglesia venir a hacer literalmente ritos religiosos en las canchas bajo techo. Eso para mí es suficiente para decir que no hay separación de iglesia y Estado. Y cuando sí, tú ves correcto. senadores y legisladores haciendo invocaciones en sus oficinas, ahí no hay una separación de iglesia y Estado. Anyway, eso no me voy a ir por No, la tangente, pero eh, hay muchas tradiciones que todavía siguen por lo bajito porque de forma indirecta el cristianismo, no necesariamente el catolicismo, pero el cristianismo en general viene siendo lo oficial. Y sí. todo lo que no es cristianismo, pues va a ocupar ese espacio por lo bajito, debajo del radar. Y esas tradiciones a mí me interesa recogerlas y aprender sobre ellas. Ok, ok. Ya, y No es sé. algo interesante y el problema es que el día que estas personas que lo practican no estén aquí y si sus hijos decidieron que eso no era lo que ellos querían hacer, pues ahí se quedan en el olvido. Y es importante uno como historiador pues tratar de documentar o crear una crónica o algún formato, esto mismo, o sea, ahora mismo dentro de 100 años, ¿qué van a ver los historiadores? Van a ver tu podcast, Sí. van a ver el podcast de otros historiadores, van a ir a los blogs, van a ir a mi blog, van a ir a YouTube, van a ir a Vimeo y ahí van a encontrar cosas que quizás en aquel momento ya hayan desaparecido porque nadie las esté practicando. Exactamente. Eso es bien interesante. Yo me imagino que los historiadores del futuro van a estar metidos en Twitter 24/7. ¿Qué dijo fulano el 26 de noviembre del 2014? Dijo tal cosa. Ok, ajá. Yo me imagino que va a haber como que mucho de eso en el futuro. Digo, Ya no necesariamente. aquí hay otras cosas también, por ejemplo, toda esta información, donde yo desconozco, ¿verdad? Ahora que lo mencionas y lo mencionamos, me trae esa curiosidad. Pero nada, eso nos salimos del tema si hablamos de dónde guardamos toda esta producción historiográfica en las redes. Mira, vamos a volver al asunto de los demonios. Vi uno que se llama Busiriaco. Vi uno que tenía un Buceriaco. nombre que era Mahoma. Vi otro que tenía un Sí, nombre, o sea, Saladino o algo así. Que toman como que nombres de cosas que son contra la Iglesia Católica. En el caso de Mahoma, pues sería algo del Islam que para los cristianos de ese entonces, pues todo es diabólico o sí, satánico porque no es católico, no es cristiano. ¿Qué nos sí. puede decir sobre eso? Sobre los nombres de los demonios, han mencionado algunos, son un reflejo de lo que se está viviendo, de lo que conoce la población común, ¿verdad? Se habla de que por allá bien lejos, en Medio Oriente, hay un señor que se llama Mahoma y que está en contra de los cristianos, pues ese debe ser un demonio, definitivamente. Mm, Se habla de un señor que no vendió a Jesús, pero que lo pusieron entre él y Jesús, y a uno de los dos lo iban a crucificar y al otro lo iban a liberar. Estamos hablando de Barrabás. Pues, y Barrabás de repente se salva y a Jesús lo crucifican. Pues ese tipo de Barrabás es un demonio. Pues ya ahí vemos dos cosas del conocimiento general que las personas comunes traen y dicen, no, pues tiene que haber un demonio que se llama Mahoma, tiene que haber un demonio que se llama Barrabás. En el caso, tú mencionaste a Busiriaco. Busiriaco era el demonio, ese era el nombre del demonio de este grupo
de indígenas que tenían el aquelarre, donde el chamán era un mulato y donde la Inquisición va en contra del mulato, no va en contra de los indígenas porque lo tenían prohibido, pero van en contra del mulato y curiosamente no van en contra de los castellanos que están haciendo ese complot. Sí, porque eso es otro de tus argumentos que también había muchos europeos que estaban envueltos en problemas porque se involucraban en este Sí. tipo de prácticas que no estaban dentro del catolicismo. O sea, que la gente que se piense que esto solamente era un asunto de indígenas y negros está bien equivocada. No, 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 Hasta exacto. los mismos europeos también estaban metidos en estos Y asuntos. tú sabes que esto me da a entender que no todos los castellanos, todos los europeos eran creyentes. Claro, eran creyentes de la boca para afuera, eran creyentes que iban a la iglesia, pero en realidad creían en la fe cristiana o simplemente era una forma de dar una apariencia para tener otro tipo de vida. Y eso se da mucho, ¿verdad? Eso se da mucho, se da hoy día mucho, cuando vemos estos pastores o estos sacerdotes que cometen diversidad de crímenes que mientras nadie lo sepa, ellos son santos y cuando de repente se sabe, ocurre una crisis en la iglesia o donde ocurra la situación. Pues tenemos Eh, otros demonios. Digo, si quieres decir otra cosa o sigo con los demonios. no, más bien un comentario jocoso. Yo conozco a alguien que siempre me ha dicho, el día en que yo o sea, tengo una bancarrota o algo, yo lo que hago es abrir una iglesia. O Ajá, sea, sí, que sí. también hay mucho de eso. Hay mucha gente que se convierten en pastores o ministros o lo que sea. Y están ahí por los chavos, vamos a hablar claro. No Sí, necesariamente están porque los crean de verdad. eso es así. Pues mira, regresando a los nombres de los demonios, hay demonios, por ejemplo, había un demonio que se llamaba Volador. ¿Qué caracteriza, perdón, cuál era la característica más apropiada o que tenía este demonio? Era que volaba y por eso se le conoce como el demonio volador. Hay uno que se conocía como el demonio Buenos Días. ¿Cuál era su característica principal? Que se aparecía todas las mañanas y te daba los buenos días. Sí, sí. Había otro que se llamaba Ven acá. ¿Cuál era su característica? Ese era el que te decía, ven acá, papito, ven acá. Nos vamos a ir a volar para el aquelarre que tenemos juntas. Tenemos otro que se llamó Gallo. Esa pues era la forma del animal en referencia. Y también hay uno que más se ve en España, se ve acá en el Caribe, pero más es en España, el diablo cojuelo, que es una caricatura de lo que es el demonio, porque el diablo cojuelo en España era el diablo que era la monstruosidad más grande, pero que todas las personas eran más listas que él y siempre lo engañaban. Pero ¿de dónde salen esta? Es que quiero entender de dónde sale esto. ¿Cómo es que todo un grupo de personas puede estar convencidas de la existencia de estos seres y sostener que han tenido algún tipo de interacción con ellos? Eso es algo que me interesa entender a fondo. ¿De dónde sale? Mira, primero, no, la iglesia no tenía el personal suficiente. O sea, la iglesia educa mediante el catecismo. Estamos hablando de la iglesia católica, estamos hablando del siglo XVII. La iglesia en aquel momento educaba mediante el catecismo. Para empezar, ellos no tenían el personal suficiente. En Puerto Rico se da el caso de que llegaba un cura y le daban un saquito con la Biblia y un par de cosas y lo mandaban a recorrer campo y pueblo para bautizar, para casar, porque no habían curas suficientes. Eso es uno de los problemas. A la falta de una posición y de una educación oficial, el ser humano de por sí es un ser, eh, para ponerlo así, religioso, es un ser que busca una explicación religiosa o una explicación racional, que al no existir los elementos para poder ser tan racional como se podría decir en el siglo XXI, en el siglo XVII, se buscaban otros elementos. Hoy día yo puedo explicar por qué llueve. Nosotros podemos explicar la física de la lluvia,
pero en aquel momento no, en aquel momento un día donde había truenos, lluvia y sol a la misma vez, salía la creencia, mira, ya está el Dios y el diablo peleando, o Hmm. cosas así, Sí, tú sabes. sí. Eso es una explicación racional dentro de su raciocinio, claro está. Eso es una explicación racional con la capacidad de unas personas que no tienen unos elementos para poder dar una explicación y para poder ponerlo así, científica, a un evento. De ahí es que surgen nombres, de ahí es que surgen creencias, mitos, etcétera. Vamos a pasarle la manita a nuestros amigos españoles, porque yo creo que en varias ocasiones me han acusado de ser anti-español. Pero Sí. vamos a ser justos con los españoles en este episodio. Has mencionado y has argumentado que la Inquisición al norte de los Pirineos solía ser un poquito más, vamos a decirle, horrorífica, horrorífica. Porque mataban, quemaban, y sin embargo, la Inquisición española en las Américas, lo más grave que pudieron haber hecho fue simplemente desterrar a alguien. Sí, en el caso de Cartagena, aproximadamente hubo 900 procesos, sí, procesos, no personas procesadas, porque conozco casos que los procesaron hasta 3 veces, pero hubo 900 procesos y de esos 900 procesos solamente hubo 5 ejecuciones. Este, para poder explicar lo que mencionas, hay que entender que la Inquisición, y esto es otro punto que yo presento, la Inquisición más que un brazo religioso, es un brazo político, en el caso de la Inquisición española, que respondía a los intereses de la corona española. Por eso es que vemos que casos en contra de protestantes, en contra de judíos o en contra de personas que seguían el Islam son más severos que en contra de personas creyentes en la brujería o la hechicería, porque la brujería y la hechicería al final de cuentas no representaba un, un problema político. Ujú. Mientras que ser protestante, ser calvinista, ser anglicano, sí representaba un problema político. Ser judío representaba un problema político. Ser musulmán representaba un problema político. En el caso de los musulmanes estaba la guerra con los turcos, que eran musulmanes, por el poder de la Tierra Santa y la cuenca del Mediterráneo. En el caso de los protestantes, calvinistas en Suiza, Francia, Inglaterra, los anglicanos en Inglaterra, los luteranos en el Sacro Imperio Romano, otros grupos de calvinistas en Francia. Era un asunto más Los que hugonotes. los hugonotes, sí, correcto. Estos Ujú. eran grupos que representaban un problema político para la corona española. Y también hay que recordar que bajo Carlos V y luego Felipe II, el imperio español estuvo en su máxima expresión porque Carlos V, de hecho, Carlos V es el nombre por ser el emperador del imperio sacro romano. En, Ajá. en, en el caso de la corona en Castilla era Carlos I. Pero Carlos V tuvo un poder inmenso y por ahí es que empieza Lutero con sus 95 tesis y todo el problema de la guerra religiosas que van no a culminar, pero que van a tener su momento más elevado en la guerra de los 30 años, que si no me equivoco es de 1618 a 1648. Y curiosamente es el periodo donde más carnicería, más quema de brujas hubo en toda Europa, especialmente en Alemania y Francia. Y luego de esos dos lugares, en Inglaterra, en Suiza, en Polonia, se estiman que se quemaron unas 50.000 personas por hechicería y brujería entre 1450 a 1750. Y en España se estiman que se quemaron unas 300 y la Inquisición solamente quemó 35. Y también hay todo un asunto de que la Inquisición española originalmente provenía de Aragón, ¿verdad? Hay una, en Aragón se creó una Inquisición, que es la Inquisición de Aragón,
que eventualmente la reina Isabel y su esposo Fernando. Fernando, la prohibieron para dar paso al Santo Oficio, que era el nombre oficial de la Inquisición, al Santo Oficio que creó Isabel bajo la sombra de Fernando y que se iba a ocupar tanto de la corona de Castilla como de la de Aragón y eventualmente de todos los otros reinos que le pertenecían a ambos reyes. Interesante también eso. Sí, sí. ¿Cuáles son las conclusiones de tu investigación sobre el demonismo en el Caribe? Bueno, estudiar el demonismo me lleva o nos lleva a poder entender con mayor claridad la diversidad de grupos étnicos que pasaron a vivir al Caribe, ¿verdad? El Caribe, la zona antillana, era básicamente la zona de entrada de los diversos grupos que llegaron, ¿verdad? Inicialmente de Europa, luego una gran cantidad de africanos. Según pasaron los siglos, esto va a cambiar, porque luego Mm, vamos a ver que va a ser Brasil, ya en el siglo finales del 17, principios del 18, los puntos de entrada cambian. Pero el Caribe tiene una gran diversidad de etnias y de grupos. Cuando yo hago la investigación, yo encuentro griegos, en el caso de Europa, griegos. Yo dije, cuando yo veo un griego, yo dije, ¿qué diablos hace un griego en el Caribe? Polacos, turcos, ¿qué diablo hace un turco? Un turco cristiano, ¿verdad? No piensa que todos los turcos eran sí, islámicos. sí, sí, no, Es y lo para ese mismo que, tiempo que el Imperio Otomano, una extensión gigantesca, que no es sí, lo sí. que, no es lo que hoy es Turquía, era más que eso. No, y esto lo podemos empatar con lo que está pasando hoy día en Palestina, ¿verdad? En Palestina no todos son musulmanes. El otro día bombardearon una iglesia de un grupo cristiano de palestinos. También hay cristianos allí. Lo mismo pasaba en el Imperio Turco, habían cristianos que eran perseguidos en ciertos momentos, sí, fueron perseguidos, y bulliados y todo esto, ¿verdad? Pero había una gran diversidad de África. Estamos hablando de sobre 200 etnias distintas. Y si usted era de Senegal, no necesariamente hablaba la misma lengua y tenía la misma creencia que si usted venía de Mozambique o de Angola. O sea, son grupos Sí, étnicos distintos, con creencias distintas, con idiomas Nigeria. distintos. O Ujú. Nigeria, sí, en Nigeria vienen los Yoruba que luego van a tener una alta influencia en las creencias afrocaribeñas que se crean. Mucha gente me preguntaba, pero ¿había santería en el siglo XVII? No, todavía no había santería. Eso va a llegar luego. Eso se va a desarrollar luego. Y se va a desarrollar porque van a llegar otros grupos. Otros grupos que tienen unas características culturales más fuertes que los que estaban llegando al principio, porque cuando uno hace un análisis histórico, tiene que ver todo el contexto. Cuando estos primeros grupos de europeos llegaban a África, lo que le daban eran los esclavos o la gente que otras tribus más poderosas habían capturado. Sí, eso es Usualmente, algo que no se menciona ajá, mucho, que sí, eso es bien importante hacer hincapié ahí, porque la gente sí, piensa que la esclavitud era simplemente blancos yendo a África a y cazar. capturando africanos y No, trayéndolos al Nuevo Mundo. Había de eso, sí, claramente, pero pero era lo también menos. había esta dinámica de que habían diferentes tribus o diferentes, vamos a decir, poderes en África que estaban en guerra y los que ganaban, pues cogían y tomaban prisioneros de guerra y esos prisioneros de guerra, ok, portugueses, vengan para acá, te tengo un cargamento de esclavos, llévatelo. Y, o sea, que esa dinámica también se daba a gente negra vendiendo gente negra, que no solamente era gente blanca cazando o buscando gente negra para venderla en el Nuevo Mundo. Y es una dinámica bien compleja porque pues, era intercambio a los reinos africanos les interesaban las armas de fuego, los arcabuces y cosas así, la pólvora, le Ujú. interesaba
cosas como los caballos, el licor. El licor, tú sabes, cuando se empieza a desarrollar la caña de azúcar, no es solamente para azúcar, también para crear bebidas alcohólicas. Y el licor era una moneda de cambio. O sea, dame Ujú. esclavo, yo te doy licor. Y cosas así. Y lo que iba a mencionar, o estaba trabajando ahorita, era que los primeros grupos eran los más débiles. No tenían una formación cultural tan elevada como los grupos que los capturaban a ellos. Pero según pasa el tiempo, va a existir este proceso de canibalización en el África, donde otros grupos más poderosos van a empezar a coger a otros grupos que son poderosos, pero no tanto, y los van a capturar y los van a traer como esclavos acá a América. Y ahí es que van a venir grupos étnicos con una conciencia y un sentido religioso bien arraigado en su ser y cuando se crea el sincretismo, pues surgen estas creencias como la santería y otras. Pero en el Sí, siglo XVII no, eso todavía no se está dando. sí, sí, que volvemos. A mí me interesa tocar esos temas de las religiones afrocaribeñas. Hay Sí, mucho que aprender. y es un tema Temazo. bien diverso. Sí, sí, Oh, porque sí. son muchos, ¿sabes? Hay que buscar un listado, hay un listado, ¿sabes? Esto, y no estamos hablando de 4 o 5, estamos hablando, yo no sé, 20, 30 grupos Sí, distintos, quizás que más. me parece bien interesante, pero tengo que ser bien honesto. Mi aptitud a la hora de estudiar religiones no es la mejor. Como es un tema que yo lo reconozco, uno tiene debilidades y tiene fortaleza. Yo tengo quizás unas aptitudes más para otro tipo de historia, como la historia militar, ese tipo de cosas. Sí, La historia ¿cómo es el término que utilizaste al principio? De las mentalidades, imaginario. ¿no? Ah, las Sí, mentalidades. Sí, sí, historia de las mentalidades, ese tipo de cosas. No tengo las mejores aptitudes para entender ese tipo de cosas, porque muchas veces para tú poder estudiar esas cosas de forma objetiva, tienes que deslindarte de de todo ese bagaje cultural, de esa filosofía occidental que tú tienes. Y sí, eso para mí no necesariamente es tan fácil, sobre todo si considera que soy un estudiante de filosofía también. Así que eh, no se me hace tan fácil ponerme en el papel de muchas de estas personas y entender necesariamente lo que está pasando. Pero no deja de ser un tema interesante. sí, sí. Pero sí, yo estoy seguro, y por lo mismo que acabas de decir, como estudiante de filosofía, quizás no lo has tratado, ¿verdad? Pero cuando llega el momento, mencionaste historia militar tiene muchos aspectos que se pueden estudiar y se podría estudiar la mentalidad de estos estrategas, porque sale. O sea, y ahí estarías entrando al campo de la historia de las mentalidades, porque es un campo bien afín con la filosofía. Estamos hablando de conceptos filosóficos y cómo ellos los aplican a sus áreas de expertise o de conocimiento, en este caso los militares. Sí, y de hecho toda la historia se presta mucho para la interdisciplina, pero a mí me interesaría ver como que estudios psicoanalíticos de generales de la historia, como por ejemplo Gengis Khan. ¿Qué carajo estaba pasando en la mente de ese tipo? Que se llevó a Asia Central y Asia y llegó incluso hasta Europa y creó uno de los imperios más grandes de la historia. El tipo era un genio en cuanto a lo que estrategia militar se refiere. Sí, Ese tipo cogía catapulta y cuando estaba asediando una ciudad, en vez de tirar proyectiles o rocas grandes o algo, el tipo lo que hacía era tirar cadáveres en descomposición adentro de la ciudad. sí, Tú sabes el efecto desmoralizante que va a tener eso sobre la sí. población local. O sea, ese tipo era una bestia cuando se trataba ese es el tipo de cosa que a mí me interesa, por más morboso que se escuche. ¿Qué diablo? Todos tenemos nuestros intereses. Sí. Anyway, bueno, conclusiones sobre el tema del demonismo.
Conclusiones como tal, el demonismo, como estaba mencionando, es aquí la importancia es poder tener la base y poder entender en una sociedad. Cuando estudiamos la historia traemos el pasado para poderlo ver cómo nos afecta hoy día. En una sociedad tan dividida entre creencias, Ujú. ¿por qué se daban estas cosas? No, no era en sí saber los nombres de los demonios, era poder decir que con esta diversidad de nombres, esto surge porque hubo una diversidad de grupos étnicos que se entremezclaron y crearon este tipo de creencias. No es simplemente decir quemaron a 5 personas aquí en el Caribe. De hecho, brujas así como tal se quemaron a 3 y no fue la Inquisición como tal, y ocurrió aquí en Puerto Rico. En México también quemaron brujas y en otros sitios también quemaron brujas, pero así dentro de lo que yo estudié, tres. Y no es simplemente decir que se quemaron 3, sino por qué se quemaron. Y ahí viene ese elemento. Existió y existe una gran diversidad en el Caribe que cuando uno se pone a analizar uno dice, pero ¿cómo es posible que la gente todavía sea racista, discriminen contra grupos marginados? ¿Sabes? Hágase una prueba de ADN, hágase la prueba para que vea qué por ciento tiene de africano, qué por ciento tiene de indígena. Yo tengo un 17 de indígena, tengo un 11 de africano. Quizá usted me ve y dice, es blanquito. Está bien, eso es lo que aparento, ¿verdad? Pero no necesariamente. Ok, y volvemos. Al estudiar la demonología, al estudiar las creencias de estos grupos, lo que quiero es traer y traer conciencia de que existían una gran diversidad de creencias que llegaron al Caribe. Hubo un sincretismo, ese sincretismo fue evolucionando y hoy día el Caribe es el producto de todo eso. Un Caribe bien diverso, con una gran diversidad de música, salsa, merengue, reggaetón, reggae de Jamaica, con una gran diversidad de creencias, especialmente ahorita mencionaste las creencias de origen afrodescendiente, una gran diversidad de tonalidades. El Caribe es lo que llaman en Estados Unidos un melting pot, un lugar donde se mezcla todo. Y esa era, por ahí yo iba, por ahí yo Mm, iba y esa era la forma de demostrarlo. ujú. Interesante. Hay un libro sobre este tema para las personas que quieren indagar y llegar más a fondo. Háblanos de ese libro y dónde conseguirlo. El demonismo en el Caribe hispano, primera mitad del siglo XVII, es Ujú. una edición de mi disertación, de mi tesis doctoral. Anterior a ese había publicado La Inquisición Española y las supersticiones en el Caribe hispano, que es de 1610 a 1632, donde empiezo a hablar sobre brujería y hechicería, y en este segundo libro pues ya me voy más a fondo sobre la mentalidad y las creencias sobre el demonio en la zona del Caribe, específicamente en el siglo XVII. Ambos libros se pueden conseguir por Amazon. Hay un tercer libro que es el de Inquisición e Imaginario. Ahí hay 2 ensayos míos. Uno habla sobre el demonismo y el otro, si no me equivoco, de hecho, originalmente íbamos a hablar de eso, ¿verdad? Sí, 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 originalmente, pero terminamos trabajando el tema del demonismo, aunque sea de de forma manera, general. Por eso es que sí, hablo del libro, porque de nuevo, y yo he hecho este comentario en varias ocasiones, los episodios de Archipiélago Histórico no están no son ideados para reemplazar libros no, ni nada por el estilo. Aquí lo que te vamos a dar es como que muchísimas veces pues se profundiza mucho, como por ejemplo el episodio de 6 horas y pico que yo tengo sobre las intervenciones africanas, que diga cubanas en África en la década de los 60 y 70. Pues ya ahí hay una profundidad, pero con todo y eso hay unos libros que si a ti te interesa aprender más aún sobre el tema, pues tienes los libros. Que de hecho por ahí viene otro episodio de 3 horas con el profesor Pablo Hernández González,
que ese otro, de hecho, 3 horas y pico. Y ese episodio también tiene que ver con los cubanos en África, pendientes Sí, para ese. Pablo Hernández, un excelente profesor. Él estuvo en mi comité de tesis, tanto de maestría como de doctoral. Y sí, es especialista en estos temas de Cuba, la Unión Soviética, hoy día Rusia, y los trabaja muy bien con mucha profundidad. Y lo que tú mencionas, estos episodios son una muestra, ¿verdad? Esto es una clase, el equivalente a una clase sobre un tema, y son bien positivos porque sirven a los profesores, a los maestros, los pueden utilizar de referencia, los pueden asignar, como ha pasado con los artículos en mi blog, que ahí tengo compañeros que los asignan. Y nada, no es algo complejo, simplemente la persona que necesita sacar el tiempo y sentarse a ver. Y de hecho, Sí, te, te felicito ajá. por todo este esfuerzo, ¿verdad? Porque esto es parte de los cambios al paradigma de la historiografía universal que se están dando, y que el Caribe, nosotros los puertorriqueños, no podemos dejar quedarnos rezagados. Y este programa y otros programas pues son ejemplos de la calidad y de las cosas que estamos haciendo para aportar a la historiografía puertorriqueña, caribeña y universal. No, muchísimas gracias por eso. Mucho trabajo realmente. Mucho Sí. trabajo. La gente solamente ve el video, pero usted no ve la lectura, usted no ve los mensajes de texto, usted no ve las llamadas, no ve los correos electrónicos. Eh, Coordinaciones que te la- toman un montón de tiempo. y eso no lo ven, eso lo que ven es el video. Y yo creo que algo de lo que yo me enorgullezco mucho con este programa, no hay sensacionalismo. Yo no te voy a dar discursos unilaterales, ni te voy a dar la historia de los buenos versus los malos, o historia de los correctos versus los que están incorrectos. Porque eso no es historia. Si usted quiere eso, pues vaya y váyase a los influencers y consuma desinformación y váyase con la idea errónea de que aprendió algo. Porque de esos charlatanes por ahí hay muchos y a mí me frustran, pero al final del día yo simplemente puedo hacer lo que yo puedo hacer, que es seguir produciendo un espacio como esto, ser serio, ser objetivo, traer gente que sabe lo que está hablando y pichar, por más que me encojonen los otros anormales que son unos chapuceros que, pues, tú sabes de lo que estoy hablando. Anyway. Bueno, ¿alguna otra cosa que promocionar, doctor Pablo Crespo Vargas? Bueno, yo sigo en mi espacio en el Instituto de Cultura Puertorriqueña con el programa Coloqueo, que no es en sí un programa dirigido a temas históricos. Trabajamos temas históricos, pero es un programa más dirigido a la cultura en general, con Ujú, presentaciones de libros, conferencias, paneles diversos, donde se tocan diversos temas culturales. También el blog que tengo, la página web de Aquelar Historia y Ficción, que es un espacio donde se publican artículos y hay diversidad de temas, también historia, también literatura, etcétera. Y nada, seguir promoviendo espacios como el tuyo y promoviendo espacios de otros compañeros que como mencioné ahorita, están haciendo un cambio al paradigma de cómo se enseña, cómo se presenta la historia. ujú. Y de hecho me invitaron para el Congreso de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores y voy a hablar precisamente sobre las redes sociales y la historiografía y cómo espacios como este están haciendo los cambios necesarios para mantenernos actualizados. Ah, pues por ahí viene un episodio que va a ser con un muchacho, un historiador mexicano. Creo que ese episodio te va a parecer bastante útil porque él utiliza herramientas como los memes y ese tipo de Ah, sí. cosas para enseñar, no necesariamente para enseñar, pero sino para introducir temas históricos más complejos a una audiencia que de otra manera quizás no llegaría a esos a Sí. ese tipo de temas, que eso también tiene su utilidad y responde a eso. Y él hace un llamado
a que nosotros los historiadores tenemos que empezar a invadir espacios. Sí. Invadir espacios que son popularmente o lo que sea dominados por influencers o por gente que no son profesionales, que no tienen formación académica ni ningún tipo de formación, porque autodidactas sabemos que hay unos cuantos, son pocos, pero los hay. Y por gente cuya motivación principal es el lucro. Y esa gente hay que tener mucho cuidado con eso, porque la persona que va a estar motivada por el lucro no necesariamente va a tener ningún tipo de compromiso con hacer las cosas bien. Y nada, hay definitivamente mucho trabajo que hacer ahí. Yo voy a seguir trabajando en lo que es la historia pública, que vamos a ver si el año que viene tengo unos paneles y unas cosas que hacer sobre eso. Pero nada, muchísimas gracias, doctor Pablo Crespo Vargas, por haber participado de esta edición del Archipiélago Histórico. Gracias a ti. Bueno, pues nuevamente gracias, y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima. Bueno, y este episodio fue patrocinado por Tabaco La Altura, confeccionando puros puertorriqueños. Para más información visita Tabaco La Altura en Facebook o @Tabaco La Altura en Instagram. Muchísimas gracias, Tabaco La Altura, patrocinador del Archipiélago Histórico.